Empezamos. Empezamos, hermanos. Va a empezar Juan Carlos, pastor. No sé si estará teniendo quizás problemas con su internet. Juan Carlos. Sí, a él le toca hablar acerca de la historia. Ya se quedó dormido, creo, pastor. Ay, tanto que hemos hablado. Ya, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí está, ahí está. Te escuchamos, Juan Carlos. Vamos. ¿Sí me escuchan? Porque no, la señal ahorita está que me falle. Sí, te escuchamos, Juan Carlos, fuerte y claro. A ver. Ya, la primera. Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre el movimiento que es Hare Krishna. Este movimiento tiene inicios en el siglo XV, aproximadamente en 1486. Su fundador fue Chaitanya Mahaprabhu. Este comenzó a enseñar, ¿no?, lo que es Krishna, que era el Señor Supremo en ese tiempo, ¿no?, sobre todo otros dioses. Este movimiento inició como la enseñanza de quién era Krishna, ¿no? Krishna es el que lo rinde en culto, ¿no?, en este movimiento que ha ido pasando de maestro en maestro. Hay varios maestros que hasta en la actualidad, ¿no?, ahora están existiendo. Entonces, es necesario que puedan entender de que esta iniciado en India. En la India ha tenido esa cultura, ¿no? Ha adquirido muchos ritos, mucho lo que es la cultura de la India. Entonces, Hare Krishna significa que es un Dios personificado, ¿no?, del hinduismo. Es la representación, ¿no?, de las manifestaciones de Krishna, de que habla mucho de la conciencia, de que las personas son diferentes, tienen diferentes verdades y por lo tanto, ¿no?, cada uno tiene que tener un crecimiento, ¿no?, en su conciencia. Habla mucho de eso, ¿no?, de que, por ejemplo, uno se puede llamar Roberto Cruz, por ejemplo, pero en este movimiento tienden a obtener un nombre, ¿no? Hay un nombre, por ejemplo, que es Adinak Das, ¿no? O sea, es un nombre como hindú, ¿no? Entonces es como un nombre que les ponen, ¿no? Para que ellos tienen una creencia en su vestimenta, se rapan el pelo, que más adelante lo van a explicar las demás chicas. Entonces, este movimiento se dio inicio por lo que es que le rinden culto a Krishna, ¿no? Con el tiempo ha habido varios maestros, ¿no? Pero eso es lo que lo rinden culto. Las manifestaciones también son públicas, ¿no?, de adoración. Ellos también hacen lo que es la danza y el canto. ¿Puedes pasar la siguiente diapositiva, por favor? Él es el que le rinden culto, que fue fundado en Nueva York, ¿no? Por las siglas en inglés, que es ISKCON. ISKCON es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que bajo la orden, ¿no?, maestra espiritual, que le pidió transmitir esta enseñanza, ¿no?, que ha ido de generación en generación, ¿no?, desde el año 1500 del siglo XV hasta la actualidad, ¿no?
En la actualidad, en 1990, Krishna ha lanzado su página, ¿no? Krishna.com o ISKCON.com también. También hoy ISKCON, tiene más de 400 centros alrededor del mundo, ¿no? Este movimiento ha crecido, ¿no? Con los años. Con los años ha ido creciendo, llevando, ¿no? Su cultura, todas sus costumbres, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo hablar de la historia, ¿no? De este movimiento. Podríamos hablar también de las filosofías. En la siguiente diapositiva. Ahí hablan sobre sus filosofías que resaltan en este movimiento, es el relativismo que sostiene, ¿no? Que habla sobre lo que es la cultura de ellos, ¿no? Por ejemplo, sus costumbres, sus ritos, al tener la verdad, ¿no? Que es universal para ellos, pero en realidad ellos lo que están llevando es muy fuera de lo que dice la Biblia, lo que es el relativismo. El monoteísmo, ¿no? Creen en la existencia de un solo Dios, ¿no? Que es Krishna, que dicen que él es el origen, ¿no? No ha sido originado. El ascetismo, que por ejemplo ellos buscan un mejor estilo de vida, purificar el espíritu. Por ejemplo, ellos también no comen carne, ¿no? Se cuidan en lo que es en su estilo de vida. El sincretismo, que habla sobre, ¿no? el mezclar las ideas del hombre, ¿no? con la doctrina ¿no? de la Biblia, ¿no? Entonces, mucho mezclan sus costumbres con las cosas de Dios. Entonces, ahí es donde aparece el sincretismo. Eso es lo que pueden... doy pase a mi siguiente hermana para que pueda explicar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastores. Bueno, también vamos a hablar sobre los objetivos que tiene este movimiento, ¿no? Primero, su primer objetivo es propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad. Su segundo objetivo es propagar la conciencia de Krishna, tal como está revelada en el Bhagavad Gita. Este Bhagavad Gita es un libro donde está estipulado todo lo que ellos estipulan, ya sea al respecto de su crecimiento, desde que inician hasta el transcurso de su proceso para poder seguir este movimiento, ¿cierto? 3. Reunir a los miembros de la asociación entre sí y acercarlos al Krishna. 4. Enseñar y alentar el movimiento del Sankirtana, el canto en congregación del santo nombre de Dios, o sea, del Dios Krishna. Elegir para los miembros y para la sociedad en general un lugar santo de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad del Krishna, o sea, su Dios quien venera. 6. Unir más a los miembros con la intención de enseñar una forma de vida más simple y natural. Y por último, 7. Con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos de los cuales incentiven a poder unir a más personas a este movimiento. Bueno, seguimos. Las doctrinas que este movimiento Krishna tiene es, primero, adoración de Krishna. Creen en Krishna como divinidad única, verdad suprema, Dios omnisciente y omnipotente. Como dijo Juan Carlos, es una religión, es un movimiento monoteísta, ¿no? Y cree solamente en el Krishna y veneran solamente al Krishna. Homologan al Dios de cualquier fe monoteísta, como decía, ¿no? Dirigiéndose a él con la expresión de Hare, que expresa profunda adoración. Adoran en su totalidad, o sea, es una religión que dedica totalmente su vida al Krishna. Y bueno, como decía anteriormente, ¿no? Su lectura principal es el Bhagavad Gita. Otras doctrinas también serían el alma, ¿no? Ellos tienen el pensar o piensan que al morir el alma deja el cuerpo material y soporta la experiencia de la muerte sin ser dañada. Por eso que en el libro que habíamos hablado antes, Bhagavad Gita, encontramos el alma espiritual,
descrita como inmutable, indestructible, insoluble, existente en todas partes. O sea, es que por más que uno muera, el alma sigue viviendo para ellos, ¿no? Y hasta pueden reencarnar. La ley del karma es una ley de naturaleza comparable que dice que la ley física que establece que cada acción hay una reacción. Y bueno, determina el siguiente cuerpo que el alma habitará después de la muerte, justo cuando lo que hablaba anteriormente, ¿no? Lo que ellos creen, ¿no? Que el alma sigue en la tierra, sigue habitando y va a entrar a otra persona, a otro lugar, ¿no? A habitar, el alma de la persona que muere. Como consecuencia de eso, la reencarnación, ¿no? La reencarnación, que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo y luego renace en otro cuerpo. Esa es su total doctrina que ellos tienen, ¿no? Ellos fundamentan totalmente eso y piensan y creen y estipulan que el alma es invisible, ¿no? Y que está entre nosotros y que sobre todo existe la reencarnación. Muy bien, como ya hemos aprendido acerca de las doctrinas, acerca de esta secta, ahora vamos a hablar acerca de lo que nos dice la Biblia en relación a ello, ¿no? En cuanto al karma, la Biblia no enseña que el universo está encerrado en el karma. De hecho, el karma habla de que nosotros cosechamos en la siguiente vida lo que sembramos en esta. Por eso es que el karma está basado en la creencia de la reencarnación. Pero como vamos a hablar también más adelante, la Biblia no concuerda con la idea de la reencarnación y por lo tanto tampoco respalda la idea del karma. ¿Sí? Esto lo podemos encontrar bien claro en Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo bíblico nos deja en claro 2 puntos, ¿no? Nosotros estamos destinados a morir una vez, es decir, no hay un círculo infinito de vida y renacimiento. Y segundo, establece que después de la vida, nosotros vamos a enfrentar el juicio final. Ahora, si nosotros como cristianos creyéramos en el karma, estaríamos totalmente perdidos, porque el karma habla de, pues, una consecuencia por nuestros actos. Y si nosotros le dijéramos a Dios que nos juzgue en base a nuestros actos, pues estaríamos perdidos, ¿no? Seríamos condenados. Y es por eso que nosotros creemos en que Dios cumplió su justicia al exigir el pago por nuestros pecados, pero Él lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz en nuestro lugar, porque nosotros merecíamos la condenación eterna, pero por la gracia de Dios hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y eso es totalmente contrario a lo que la doctrina del karma estipula. También tenemos versículos bíblicos clave que nos hablan acerca de esto, que es 2 Corintios 5:27, dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Romanos 5:8, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El siguiente punto, la siguiente doctrina que vamos a ver, ¿puedes pasar, Maciel? Es acerca de la salvación. El Hare Krishna enseña que ninguna persona o religión puede afirmar que sostiene la verdad absoluta, ¿no? Para ellos es más como lo absoluto es el poder del raciocinio. Eso es lo que un hombre que se llama Swami Prabhupada de su religión enseña, ¿no? Pero la Biblia nos habla de que Jesús es la única verdad absoluta. Y eso está bien claro en Juan 14:6, que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otra creencia acerca de la salvación en los Hare Krishnas es que dicen que la salvación viene por una relación personal con el Dios Krishna, que es a través de una devoción a él, pero todo es a través de obras, a través de recitar mantras, a través de realizar rituales en los que se ofrece artículos, inciensos, flores, alimento a sus deidades. Y estas deidades pueden ser incluso estatuas que según ellos representan una forma de su Dios, que es Krishna.
Nosotros sabemos que la Biblia dice acerca de la salvación que es solo a través de Cristo, ¿sí? Y no por obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también Romanos 3:24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otro punto acerca de la salvación es que los Hare Krishnas mencionado hace unos momentos, que es Prabhupada, creen que él tiene los mismos poderes que un dios, y este hombre tiene como el poder de llevarse con él mismo el mal karma de las personas. Entonces es como un mediador para ellos. Y nosotros sabemos que Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros, ¿no? Los seres humanos. Eso está bien claro en 1 de Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por último, vamos a hablar acerca de la reencarnación. Ya lo había mencionado antes, el versículo de Hebreos 9:27, pero para recalcar, la Biblia nos menciona pues que la gente vive una sola vez y muere también, ¿no? Esto lo encontramos en Lucas 23:43, cuando Jesús le dijo al criminal en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también muchas personas toman el texto de Juan el Bautista como si él fuera Elías, pero el mismo Juan nos habla de que él no es Elías, ¿no? Eso se encuentra en Juan 1:21 cuando dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora vamos a continuar con las prácticas. Dentro de las prácticas encontramos el Shadam, es así como se le llama a sus principales rituales. Esto está basado en 4 principios fundamentales para ellos para ser purificados. El primero es no practicar el sexo ilícito, es decir, extramatrimonial. Tampoco el no intoxicarse, que es como no embriagarse, no pueden tomar ni alcohol, ni té, ni café, ni tampoco consumir marihuana. El tercero es no comer carne, ¿no? Ni huevos, ni pescado, ni cebolla o ajos, hongos. Hay varios alimentos que ellos se restringen de comer. El cuarto punto es no participan en juegos de azar. Nada, porque como vamos a ver más adelante, ellos están enfocados en que toda su mentalidad esté puesta en su Dios. No pueden ellos ni siquiera tener una conciencia crítica y mucho menos pues especular, ¿no? Ni nada que tenga que ver con juegos del azar. Dentro de estas prácticas también tenemos que recitan ellos 16 veces uno de sus mantras, que es el Yapamala, que equivale a rezar 1728 veces su mantra de Hare Krishna. Otra actividad que ellos realizan también son la venta de sus libros, ¿no? Como Maciel ya había mencionado, el fundamental para ellos es la Bhagavad Gita. Se enfocan en vender eso. El otro punto es el yoga. Bueno, ya la mayoría tiene un concepto de lo que es el yoga, ¿sí? Pero para recalcar, lo que ellos piensan acerca del yoga es que su finalidad es unirlos a ellos con el alma de su Dios, ¿no? Que es que es como tener un alma suprema, por decirlo así. Y en la alimentación, ellos son veganos, porque ellos piensan, según lo que dice la Bhagavad Gita, que todo lo que ellos comen es lo que ellos son. Entonces, también la Bhagavad Gita describe varias comidas como yo lo había mencionado antes, las carnes, que son malas para ellos, ¿sí? Y pues hablan de que esto también tiene efectos, digamos, físicos, psicológicos, espirituales, y según ellos científicos, comprueban de que ingerir la carne animal es malo, ¿no? Y además
involucrar, digamos, la matanza de los animales que son inocentes, y ingerir esa carne es algo que pues no es ético, ¿no? Y tiene consecuencias psicológicas muy serias para ellos. Entonces, por eso es que son veganos. También tienen ceremonias de fuego. En sus ceremonias, lo que ellos hacen, pues básicamente lo realizan en momentos importantes de su vida. Por ejemplo, al inicio de un embarazo, cuando un bebito nace a los 6 meses también hacen su ceremonia, o cuando se van a casar, hacen su ceremonia de fuego y así. En varios momentos importantes de su vida realizan estas ceremonias. En el aspecto físico tenemos 3 puntos que hemos resaltado que son importantes. Lo que ellos hacen es que con un barro que ellos llaman sagrado de la India, marcan su frente con una V minúscula. Y esto lo hacen porque significa el Vishnu Tilaka, así que hace referencia a que ellos son el cuerpo de Dios, son el templo de Dios. Y es por eso que se marcan la frente. También algo bastante peculiar de estos monjes es que si nosotros vemos, ellos normalmente están vestidos con ropa color azafrán, ¿sí? Naranja, y aunque también hay algunos que están vestidos de blanco, los que utilizan esta ropa color naranja, ellos lo usan porque practican el celibato, ¿sí? Y tampoco no pueden tener ninguna vida privada ni hablar con ninguna mujer, y cuando lo hacen es solo para compartirles acerca de su Dios. Y los monjes que se visten de blanco son aquellos que están preparándose como para casarse o para asumir responsabilidades familiares. Eso es acerca de las prácticas. Bueno, siguiendo la exposición, bueno, la imagen donde ven ahí es su símbolo de lo que es el movimiento Hare Krishna. Este símbolo simboliza que el Dios encierra que todo lo que ese Dios Krishna ha hecho en la tierra, ¿no? Dice que el Dios Krishna es la reencarnación del Dios Vishnu. Este personaje que conocen en muchas tradiciones es un personaje que dicen que murió, dice, de un flechazo en el talón, siendo el único punto débil de él. Y que dentro de la mitología griega, el dios Krishna era similar como Heracles, ¿no? Ya que tuvo que enfrentar numerosos trabajos y riesgos durante su vida, del cual siempre volvía ileso y triunfante en sus batallas. Y por eso es que el movimiento Hare Krishna considera importante este símbolo para poder seguir su movimiento, para poder ir y bueno, hablar, ¿no? de sus doctrinas, de sus pensamientos. Y bueno, un testimonio, ¿no? Hemos estado investigando sobre los testimonios de las personas que han tenido experiencias, ¿no? en este movimiento, y ha habido un montón de testimonios, ¿no? Y hemos cogido solamente uno que decía, ¿no? Que el templo de los Hare Krishna eran como un campo de concentración, en el que es que nos había lavado el cerebro a todos, y se nos había enseñado que los que no pertenecen al grupo, o sea, al resto de la sociedad, al resto del mundo, eran perros, camellos, cerdos y asnos. Como dice el canto de la segunda de Erisvan Bhagavatam, que es, en una palabra me di cuenta que con horror había vivido un mundo loco. O sea, es un testimonio de una persona, ¿no? Que había vivido un mundo loco, porque dicen de que tanto era este afán de este movimiento de lavar la mente y dejar que las personas vivan conforme a lo que dice el Dios, ¿no? El Dios Krishna, que decían que hasta podrían haber tenido un suicidio colectivo, ¿no? Porque leía otros testimonios que hacían que los castigaban de una manera tan fuerte, ¿no? Hasta también tenían problemas con los niños, también hablaban de pedofilia, hablaban de muchas cosas, ¿no? Que habían muchos abusos. De una manera u otra, este movimiento es bastante polémico, ¿no? Bastante polémico por sus formas como ellos interactúan con las personas. Y ya como conclusión, Brendita va a hablar sobre lo que ellos en realidad hacen, ¿no? En 3 puntos que ellos hacen y que desafortunadamente dañan a la persona, ¿no? Dañan ya sea emocionalmente, psicológicamente y físicamente.
Sí, nosotros después de la investigación que hemos hecho, hemos podido concluir que esta es una secta muy peligrosa porque convierte al discípulo, por decirlo así, al adepto, en un esclavo de su grupo. Ellos utilizan técnicas de manipulación. Como pueden ver en las diapositivas, una de ellas es el aislamiento del mundo exterior. Para ellos, las relaciones de familia o con amigos es como una enfermedad. Ellos creen que mientras que más se alejan de su familia y de sus amigos, pues se consagran más. Y el segundo punto es acerca del debilitamiento físico. Ellos creen que, por ejemplo, dormir demasiado está mal y su ideal para ellos, para, digamos, un tiempo correcto es 2 horas. Deben dormir 2 horas al día. Y hay personas que incluso duermen menos. Y eso lo hacen porque ellos consideran que todo el tiempo que ellos tienen es enfocado solamente para servir a su dios Krishna. Y si nosotros sumamos a que duermen muy poco y encima se alimentan mal porque son veganos, hace que la persona esté más susceptible a cualquier proceso de manipulación. Y el último punto es que ellos los adoctrinan a que no piensen, es decir, prohíben cualquier tipo de especulación mental, ¿sí? Ellos buscan que su mente esté ocupada solo en Krishna y deben obedecer al maestro en todas las cosas que él les dice y no pueden cuestionar nada de eso. Y además, también se les entrena para que ocupen su mente solo en Krishna y inhiban cualquier conciencia crítica que ellos pudieran tener. Por eso es que es muy peligrosa esta secta, así que tenemos que tener cuidado porque incluso esta secta, leyendo su página oficial, ellos dicen que pueden aceptar personas de cualquier religión, ¿no? Cristianos, budistas y tal, pero es peligroso porque si nosotros en realidad vemos, hay muchas noticias acerca de ellos de maltrato con niños, con mujeres, entonces hay que cuidarnos de estas filosofías. Gracias, pastor, eso es todo. Muy bien, gracias al grupo. Ahora sí, vamos último. ganándole el tiempo, hermanos. El último, pero no menos importante. No, Vamos. claro, Un tema vamos. muy El interesante. satanismo, ay. Agárrense, Ahora, voy a agarrar mi peluche, si creo. ya nos queríamos ir a dormir, ahora nos vamos a estar abriendo los ojos bien. Muy bien. No, estaba esperando también este tema. Muy A bien, ver. ahora escuchamos a nuestros hermanos. Ellos tienen la parte de esta exposición. Nos ha tocado al final todavía.